Una pastora atacameña cuidaba la tropa de llamas de su familia, cuando un joven se acercó a hablar con ella y le ofreció dar un paseo sobre sus hombros. La pastora, ingenua, aceptó. Iban cada vez más rápido, hasta que el joven se convirtió en lo que realmente era. La pastora estaba muy asustada. Volaron sobre el salar de Atacama hasta que el gran pájaro la dejó prisionera en una cueva remota. El cóndor salía diariamente a buscar alimento, pero solo traía carne cruda. Obligada por el hambre, la pastora se la comía, por lo que comenzaron a salirle plumas. Un zorro que pasaba cerca podría ayudarla. Le pidió que buscara la caravana en la que viajaba su hermano Urrukutu para que viniera a rescatarla. Siguiendo los dibujos de los cerros por los que se guiaban las caravanas, el zorro encontró al hermano de la pastora y lo guió hasta la cueva. Ayudado por una soga, Urrukutu rescató a su hermana. Felices, cruzaron quebradas y oasis hasta que llegaron a Laiyu, donde estaba la casa de sus padres. El cóndor salió en busca de la pastora, por lo que Urrukutu la escondió en un cántaro negro que tapó con una manta. Como no la encontró, el cóndor lloró lágrimas de agua y sangre y se alejó en el horizonte. Pero Urrukutu no podía creerlo. Su hermana se había transformado en cóndor y levantaba el vuelo para reunirse con su compañero.